A pesar de que la URSS desapareció hace mucho tiempo atrás, mantuvieron guardados muchos secretos que hasta el día de hoy son desconocidos para algunos. Entre estos secretos se encuentra la existencia del monstruo del mar Caspio, la peor catástrofe de cohetes de la historia de la URSS y el Museo del Arte Formalista Burgués Decadente. La mayor catástrofe nuclear del mundo en su momento. Cuando la gente oye hablar de grandes catástrofes nucleares, la mayoría piensa en Chernobyl y Fukushima. Pocas personas conocen la tercera catástrofe nuclear, el accidente de Kistin en 1957, ocurrido cerca de la ciudad de Kistin en el sur de Rusia. Al igual que en el accidente de Chernobyl, la causa principal de la catástrofe fue el mal diseño, es decir, la construcción de un sistema de refrigeración que no era posible reparar. Cuando el refrigerante empezó a gotear de uno de los depósitos, los trabajadores se limitaron a apagarlo y no lo mantuvieron apagado durante un año. ¿Quién necesita sistemas de refrigeración en Siberia? Resulta que la refrigeración es necesaria para los tanques que almacenan los residuos radioactivos. La temperatura en el tanque se elevó a 350 grados centígrados, lo que provocó una explosión que lanzó al aire una tapa de hormigón de 160 toneladas, que en un principio estaba a 8 metros sobre el suelo. Las sustancias radiactivas se extendieron a 20.000 kilómetros cuadrados. Hogares de 11.000 personas fueron destruidos tras la evacuación de las zonas cercanas y unas 270.000 personas estuvieron expuestas a la lluvia radioactiva. No fue hasta 1976 cuando un emigrante soviético mencionó por primera vez el desastre en la prensa occidental. La CIA conocía sobre la catástrofe desde los años 60, pero temiendo la actitud negativa de los estadounidenses hacia su propia industria nuclear, decidieron subestimar la gravedad del accidente. Hasta 1989, 3 años después del accidente de Chernóbil, no se hicieron públicos los detalles del desastre de Kistin. Programa lunar tripulado. En mayo de 1961, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, anunció que Estados Unidos debía enviar al hombre a la Luna a finales de la década. Para entonces, la Unión Soviética lideraba la carrera espacial. El primer objeto lanzado en órbita, el primer animal en órbita y el primer hombre en el espacio. Sin embargo, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna, derrotando así a la Unión Soviética en la carrera espacial. Una carrera en la que la Unión Soviética no participó oficialmente hasta 1990. La URSS negó que tuviera su propio programa lunar tripulado. Era parte de la política que cada programa espacial se mantuviera en secreto hasta que éste tuviera éxito. La Unión Soviética tuvo que reconocer parcialmente la existencia del programa en agosto de 1981, cuando el satélite soviético Cosmos 434, lanzado en 1971, entró en la atmósfera sobre Australia. Preocupado por la posibilidad de que hubiera material nuclear a bordo, fue advertido por el ministro de Asuntos Exteriores soviético de que el satélite era un módulo de aterrizaje lunar experimental. Así, otros detalles del programa se ocultaron, incluidos los lanzamientos de prueba. Las pruebas de los trajes especiales lunares durante el acoplamiento de las naves en 1969 se presentaron como parte de la construcción de la estación espacial. La URSS seguía afirmando que no tenía planes de aterrizar en la Luna. Finalmente, el fallido programa de alunizaje soviético se cerró en 1976. Tesoro artístico. En la década de 1990, periodistas y diplomáticos occidentales fueron invitados a un museo secreto escondido en la remota ciudad de Nukus, Uzbekistán. El museo contenía cientos de obras de arte que databan del inicio del régimen de Stalin, cuando los artistas eran obligados a ajustarse a los ideales del Partido Comunista. El arte formalista burgués decadente fue sustituido por cuadros de fábricas y sin la participación de Igor Savitsky, el coleccionista. Gran parte de la obra de los artistas de la época se habría perdido por completo. Savitsky convenció a los artistas y a sus familias para que le confiaran sus obras. Los escondió en Nukus, una ciudad rodeada por cientos de kilómetros de desierto. Este es un punto único en la lista por la forma en que se cuenta historia de lo que se ocultó no tanto del mundo exterior, sino de un régimen opresivo. Aunque la cuestión de la importancia de la creatividad en sí misma sigue abierta, el valor de la historia de cómo la creatividad se mantuvo en secreto durante décadas es innegable. Muerte de un astronauta.
La Unión Soviética ha borrado más de una vez a los cosmonautas de su historia. Por ejemplo, se ocultaron los datos del primer cosmonauta que murió durante la carrera espacial. Valentín Bondarenko murió durante una sesión de entrenamiento en marzo de 1961. Sobre su existencia en Occidente no se supo hasta 1982 y el reconocimiento público no llegó hasta 1986. Durante un ejercicio de aislamiento en la cámara hiperbárica, Bondarenko cometió un error fatal. Después de quitarse la sonda médica y limpiarse la piel con alcohol, arrojó el algodón sobre la estufa caliente que utilizaba para prepararse un té, con lo que estalló en llamas. Cuando intentó apagar el fuego con su manga, la atmósfera, que era 100% oxígeno, contribuyó a que su ropa estallara en llamas. Tardaron varios minutos en abrir la puerta. Para entonces, el astronauta tenía quemaduras de 3er grado en todo el cuerpo, excepto en los pies, el único lugar donde el médico pudo encontrar vasos sanguíneos. La piel, el pelo y los ojos de Bondarenko estaban quemados y susurró: «Duele demasiado, haz algo para detener el dolor». 16 horas después falleció. Negar este incidente solo para evitar malas noticias fue una muy mala decisión. La hambruna masiva, una de las peores de la historia. Mucha gente ha oído hablar sobre la hambruna de 1932, pero los intentos internos y externos de ocultar este hecho son dignos de mención. A principios de la década de 1930, las políticas de la Unión Soviética provocaron, deliberadamente o no, la muerte de varios millones de personas. Parecía difícil ocultar esto al mundo exterior, pero afortunadamente para Stalin y sus subordinados, el resto del mundo oscilaba entre la ignorancia voluntaria y la negación de los hechos. El New York Times, al igual que el resto de la prensa estadounidense, ocultó o minimizó la hambruna en la URSS. Stalin organizó varios viajes preestablecidos para las comisiones extranjeras. Se llenaron las tiendas de alimentos, pero se arrestó a cualquiera que se atreviera a acercarse a ellas. Se lavaron las calles y se sustituyó a todos los campesinos por miembros del Partido Comunista. El inglés Herbert Wells y el irlandés George Bernard Shaw dijeron que los rumores de la hambruna eran infundados. Además, después de que el primer ministro francés visitara Ucrania, la describió como un jardín floreciente. Cuando se clasificaron los resultados del censo de 1937, la hambruna ya se había superado. Aunque el número de víctimas de la Gran Hambruna es comparable al del Holocausto, solo en los últimos 10 años la hambruna ha sido considerada como un crimen contra la humanidad. ¿Sabías que Michi es el mejor canal de todos con datos interesantes? Por eso no olvides compartir este video con tus amigos. Masacre de Katyn. Al igual que con la hambruna de 1932, la negación internacional del fusilamiento de Katyn se ha ganado el primer puesto en esta lista de asesinatos. En la década de 1940, los oficiales del Comisariado Popular del Interior de la URSS asesinaron a más de 22.000 prisioneros de guerra polacos y los enterraron en fosas comunes. Según la versión oficial, las tropas nazis fueron las responsables. La verdad no se conoció hasta 1990. No solo la Unión Soviética logró encubrir la ejecución, sino también con la ayuda de los dirigentes estadounidenses y británicos. Winston Churchill confirmó en una conversación informal que lo más probable es que el tiroteo fuera llevado a cabo por los bolcheviques, que podían ser muy brutales. Sin embargo, insistió en que el gobierno polaco en el exilio dejara de presentar cargos, impuso la censura a su prensa. Churchill también ayudó a impedir una investigación independiente del incidente por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. El embajador británico en Polonia lo describió como utilizar la buena reputación de Inglaterra para encubrir lo que los asesinos habían ocultado entre las agujas del pino. Franklin Roosevelt tampoco quería que se culpara a Stalin de los disparos. Durante las audiencias parlamentarias de 1952 se ocultaron las pruebas de que el gobierno estadounidense conocía a los verdaderos autores del fusilamiento de Katyn. Además, el único gobierno que decía la verdad sobre esos acontecimientos era el de la Alemania nazi. Esta es otra frase que se puede escuchar con muy poca frecuencia. Es fácil criticar a los dirigentes de los países que efectivamente dejaron impunes a los criminales, pero en Alemania y más tarde en Japón se trataba de asuntos más importantes, por lo que a veces había que tomar decisiones muy difíciles. La Unión Soviética, con su superpotencia militar e industrial, era necesaria. El gobierno en estos acontecimientos solo culpa a un enemigo común, escribió Churchill.
Écrano plano. En 1966, un satélite espía estadounidense captó un hidroavión ruso inacabado. El avión era más grande que cualquier otra aeronave en posesión de los Estados Unidos. Era tan grande que los expertos estimaron que esa envergadura no habría permitido al avión volar bien. Lo más extraño es que los motores del avión estaban mucho más cerca del morro que de las alas. Los estadounidenses estaban desconcertados y siguieron estándolo hasta que la URSS se derrumbó 25 años después. El monstruo del mar Caspio, como se le llamaba entonces, era un ecranoplano, un vehículo similar a una mezcla de avión y barco que vuela a pocos metros del agua. Incluso mencionar el nombre del aparato estaba prohibido para los que participaban en su desarrollo, a pesar de que se asignaron enormes sumas de dinero al proyecto. A la larga, por supuesto, estos vehículos fueron muy útiles. Podían transportar cientos de soldados o incluso varios tanques a 500 km por hora, sin ser detectados por los radares. Eran incluso más eficientes en combustible que los mejores aviones de carga modernos. La Unión Soviética llegó a construir una de estas máquinas 2,5 veces más larga que un Boeing 747, equipada con 8 retropulsores y 6 ojivas nucleares en el techo. ¿Qué otra cosa se podría instalar en una nave de retropropulsión para transportar tanques? El peor desastre de la historia relacionado con un cohete. La indiferencia en materia de salud y seguridad no se limitó a los residuos nucleares. El 23 de octubre de 1960, la Unión Soviética se preparaba para lanzar un nuevo misil secreto, el ER-16. Había muchos especialistas cerca del lanzador que contenía el cohete, que utilizaba un nuevo tipo de combustible. Hubo una fuga de ácido nítrico en el cohete. La única decisión correcta en este caso fue iniciar la evacuación de todos los que estaban cerca. Sin embargo, en su lugar, el comandante del proyecto, Mitrofan Nedelin, ordenó parchear la fuga. Cuando se produjo la explosión, todos los presentes en la plataforma de lanzamiento murieron inmediatamente. La bola de fuego era lo suficientemente caliente como para derretir el revestimiento de la plataforma, lo que provocó que muchos de los que intentaron escapar quedaran atrapados en el lugar y se quemaran vivos. Más de un centenar de personas murieron a consecuencia del incidente, el cual sigue siendo el peor desastre de cohetes de la historia. La propaganda soviética comenzó inmediatamente su trabajo. Se afirmó que Nedelin había muerto en un accidente de avión. Los informes de la explosión se presentaron como rumores que se extendieron por toda la URSS. La primera confirmación del accidente no apareció hasta 1989. Hasta la fecha se ha fijado un monumento dedicado a los que murieron en ese accidente, pero no el propio Nedelin. Aunque oficialmente sigue siendo un héroe, quienes tienen alguna relación con la catástrofe lo recuerdan como el responsable de la muerte de cientos de personas que le fueron confiadas. Brote de viruela y programa de contención. En 1948, la Unión Soviética estableció un laboratorio de armas biológicas clasificado en una isla del Mar de Aral. El laboratorio se dedicaba a convertir el anthrax y la peste bubónica en armas. También desarrollaron armas contra la viruela e incluso realizaron una prueba al aire libre en 1971. Por una misteriosa coincidencia, un arma diseñada para provocar un brote de viruela, al ser activada al aire libre, sí provocó un brote de viruela. 10 personas se enfermaron y 3 murieron. Cientos de personas fueron puestas en cuarentena y 50.000 personas de los alrededores fueron vacunadas contra la viruela en 2 semanas. El incidente no se dio a conocer hasta 2002. El brote se evitó efectivamente, pero a pesar de la magnitud del incidente, Moscú no reconoció lo ocurrido. Esto es lamentable, ya que se podrían haber extraído valiosas lecciones del incidente sobre lo que puede ocurrir si las armas biológicas caen en manos de terroristas. Decenas de ciudades secretas. Hay una ciudad en el sur de Rusia que no existe en ningún mapa. No había rutas de autobús que pararan allí, ni señales de tráfico que confirmaran su existencia. Las direcciones postales en ella figuraban como Chelyabinsk 65, aunque estaba a casi 100 kilómetros de Chelyabinsk. Su nombre actual es Ozersk, y a pesar de que era el hogar de decenas de miles de personas, la existencia de la ciudad era desconocida incluso en Rusia hasta 1986. El secreto se debe a la presencia de una planta de reprocesamiento de combustible nuclear desechado. En 1957 se produjo una explosión en esta planta,
Pero debido al secretismo, la catástrofe recibió el nombre de la ciudad situada a pocos kilómetros de Oserys. Esa ciudad era Kishtin. Oserys era una de las decenas de ciudades secretas de la URSS. Por el momento se conocen 42 de estas ciudades, pero se cree que unas 15 más siguen bajo secreto. Los habitantes de estas ciudades disponían de mejores alimentos, escuelas y condiciones de confort que el resto del país. Los que aún viven en esas ciudades se aferran a su aislamiento. Los pocos forasteros que pueden visitarlas suelen ir escoltados por guardias. En un mundo cada vez más globalizado, muchos abandonan las ciudades cerradas y es probable que haya algún límite de tiempo que estas ciudades puedan permanecer así. Sin embargo, muchas de estas ciudades siguen cumpliendo su función original, ya sea producir plutonio o establecer una flota naval. No olviden suscribirse, de apoyar con un like y escribir en la caja de comentarios para más contenido épico aquí en Michi.